Por eso se genera una lista ordenada desde el 20. Si sacan esto, prácticamente empieza de 1. ¿Sí? Así hasta la cantidad de elementos que ustedes tengan. Bien, vamos a ver ahora las tablas, ¿sí? ¿Cómo usar tablas, ¿sí? Dentro de nuestro HTML. Bien, ¿cuál es el tag? Es tabla, ¿sí? Por ejemplo, table comienza aquí y termina aquí el tag. Entonces estamos definiendo una tabla desde aquí hasta aquí. Bien, una tabla generalmente es como una matriz, ¿sí? Tiene fila y columnas asociadas. Filas serían, por ejemplo, si tomamos este ejemplo que tenemos aquí, primera fila, segunda fila. Primera columna, segunda columna, tercera columna, ¿sí? O como un Excel, ¿sí? Matriz, ¿sí? Bien, ¿cómo hago para definir? Ya está, yo sé que acá definí un table, o sea, una tabla, que voy a crear una tabla en el HTML. ¿Cómo defino una fila? TR, sería row, ¿sí? R viene de row, entonces voy a definir una fila. Acá comienza una fila y acá termina otra fila. Comienza una fila, fíjense, y termina una fila. Comienza y termina. ¿Tengo cuántas filas? 3 filas hasta el momento, ¿sí? Analizando este código. Bien, ¿cómo defino las columnas? Con el TD. Cuando vean TD, prácticamente ahí habrá una columna definida. Bien, en el caso, generalmente las tablas generalmente siempre empiezan con un encabezado, ¿o no? Si el encabezado es el valor que aparece acá arriba en cada uno. Bien, en este caso, como son columnas, los encabezados se hacen con otra propiedad que se llama TH, ¿sí? Que es el encabezado, por ejemplo, y que tiene la misma funcionalidad que una columna, solamente para la parte del encabezado nada más se usa el TH. Luego no van a usar TH aquí, TH, TH, no. Solamente en la parte del encabezado. Cuando ustedes vean que su tabla necesita una parte de encabezamiento, van a usar TH. TH encabezado 1 y es prácticamente lo que aparece aquí. Pongo TH encabezado 2, pero ¿dónde aparece? ¿En esta columna o en la siguiente? En la siguiente. Y luego aparece esto en la siguiente columna. ¿Vieron? Entonces me sirve para mí hacer el encabezado del TH. Vamos a ver el siguiente. Este era otra fila. ¿Sí? ¿Qué tiene? Un TD. ¿Qué está definiendo aquí? Estamos definiendo una columna. Bien, entonces en esta fila, sería la segunda, sería esta, fíjense, 1, 2, aquí, donde estoy posicionado. ¿Qué estoy definiendo? Un TD, que es una columna. Entonces va a haber una columna así, en forma vertical. Pero acá dice row span 2. ¿Sí? ¿Qué significa row span? Acá tenemos el row span. Lo que me hace es permitir unir una cierta cantidad de filas. ¿Sí? En ese caso estoy parado en la columna. Estoy parado en esta columna 1. ¿Bien? Pero acá dice, che, unime columnas. ¿Pero cuántas? 2. Acá se pone la cantidad de columnas de cantidad de filas que ustedes quieren unir. En este caso se van a unir 2 filas. Yo estaba parado en la segunda, ¿o no? Esta es la primera, esta es la segunda. Entonces se va a unir la segunda con la tercera. Se unen las 2 filas. Bealing, middle, ¿qué significa? Que todo el texto que tengamos puesto ahí se va a alinear en el centro. ¿Sí? ¿De qué? De la columna, porque estamos en la columna. Bien. Align, ¿qué significa? Align tenía valores, izquierda, derecha, arriba, abajo o al centro. Ten left sería para la izquierda, entonces el texto está alineado para la izquierda. Fíjense, está alineado para la izquierda y está centrado. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque este cuadro que se unió, fíjense, eran 2. ¿Sí? Pero se unieron, entonces estaba al centro y se lo movió hacia la izquierda el contenido. A la siguiente, acuérdense, como es una fila, ya la primera columna dice que estaba formada por 2 filas. Entonces la primera columna está formada por una fila, 2 filas, ¿sí? Pero hay más columnas, pues en una fila, acuérdense, hay 3 o no. 1, 2, 3. La siguiente dice poner un espacio en blanco. Aquí. La siguiente, poner también un espacio en blanco. Vamos a ver para la otra fila. La otra fila era la que seguía aquí, la número 3, donde está aquí está apuntado. Sería la otra fila. Pero acuérdense como que se había unido la anterior, había ocupado esta. Entonces la primera columna ya estaba ocupada. ¿Sí? ¿Qué dice acá? TD call span. Call span es parecido al row span, solamente que este une columnas. Entonces como esta ya estaba ocupada, prácticamente va a unir las dos que siguen. Las dos columnas que siguen. Imagínense que acá había 2 cuadritos en esta parte. ¿Sí? Partido acá, uno y otro. Pero con el call span dice, che, unirlo los dos y forman uno solo. Y agregarle un espacio en blanco. Por eso es que aparece de esta forma. Tiene cosas esto de practicar nada más, ¿sí? Cómo se crean esto. ¿Sí? Van practicando, crean
una fila, una columna y después van uniendo y se van dando cuenta en la vista cómo va quedando. Sí, es cosa de practicar, no hay que tener miedo, digamos, no es cosa de otro mundo. Bien, vamos a otra parte. Vamos a ver la parte de formulario, que generalmente eso se trabaja mucho, ¿sí? En las páginas web. Bien, los formularios, ¿qué son? ¿Sí? Un formulario es donde se pide información al usuario, donde nosotros capturamos la información que ingresa el usuario. Por ejemplo, este usuario ingresa información, nombre, correo, contraseña, repetir la contraseña, porque generalmente se ingresa 2 veces la contraseña o no, con la parte de una registración. Acá hay para seleccionar, es hombre o mujer, acepta los términos, no sé si les suena familiar esto. Bueno, un formulario se crea con la etiqueta form y se cierra con form. Todo lo que escriban dentro de form va a estar definido en un formulario. En la que puede haber ¿qué? Puede haber campos de texto, inputs se llaman esto. Si no se llaman campos de texto, se llaman inputs. Input, input, input. O también text area, ya lo vamos a ver más adelante. Acá hay radio buttons y acá un check para que seleccione el usuario. O sea, hay algunos tags específicos ya para el formulario. Porque el formulario generalmente hay esas cosas ustedes que ven. Un input, seleccione, una lista desplegable y esas cosas. Bien. Entonces los formularios se usan eso. ¿Pero qué cuenta un formulario? Cuentan con una propiedad action. ¿Qué dice? Acá dice, indica el tipo de acción que se va a realizar. Por ejemplo, cuando yo presione en enviar, este formulario tiene que ser algo. ¿Sí? No es que se tiene que cargar los datos y nada más se quede paradito. No. Cuando yo presione, esta información se tiene que trasladar a algún lado. Entonces eso es la propiedad action. Sí que vamos a definir. Si eso lo vemos en la práctica. Method. Como estos datos son enviados generalmente al servidor o a alguna parte de un alojamiento, ¿sí? O una base de datos o servicio, ¿sí? Bien. Estos datos se envían mediante métodos, ¿sí? Get y post. Hay dos formas de hacerlo, mediante get y mediante post. Para esto, ¿qué sería con get? ¿Qué pasa si uso el método get? Dice que los datos van a viajar por la dirección, por la barra de direcciones, la URL. No sé si vieron ustedes cuando entran a YouTube y quieren copiar la URL. Bueno, esa es la URL de arriba, ¿sí? Bueno, fíjense acá tenemos el http, ponemos YouTube y hay un signo de pregunta. Acá va el nombre, ¿sí? El nombre del primer dato que se envía y el valor que contiene ese dato. Si quieren cargar más de un dato, va el ampersand, ¿sí? El i, el nombre del otro dato con su valor. O sea, si usan el get, los datos prácticamente se van a mostrar por la URL. Y generalmente no es adecuado eso. Por ejemplo, si quiero guardar mi usuario y contraseña de esta persona, van a viajar por la URL. Entonces cualquiera que lo vea lo puede capturar y ya tranquilamente me puede hackear. Entonces no sería un método adecuado el get, ¿sí? Bueno, si fueran datos sin importancia, bueno, ahí sí. Para el post. El post generalmente es un medio de envío mucho más adecuado, ¿sí? Porque se envían mediante un formato, ¿sí? No se envían por el URL, sino por un formato de la petición. Puede ser un archivo JSON, un archivo de texto plano, ¿sí? O sea, mediante un archivo yo lo voy a mandar escondido, ¿sí? Hacia donde yo quiero mandarlo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre get y post? ¿Sí? Esto lo envía los datos así a simple vista. El otro, de acuerdo al formato que le dan. Un JSON, generalmente un texto plano, donde se encuentra datos e información y se mandan. Bien, un script, ¿sí? Mediante este atributo se indica que la forma en la que viaja la información, o sea, cómo debe viajar la información, ¿sí? Al otro formulario. Por ejemplo, acá tenemos un script text plan. O sea, va a ser un texto plano, en formato de texto plano. Si ese va a enviar la información. Por ejemplo, acá tenemos form, action y en este caso estamos mandándole a una dirección de un correo electrónico. Mediante el método post. Entonces, si es post, tengo que aclarar mediante cómo va a ser el método de envío, o sea, cómo va a ser. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el formato? Entonces voy a decir, una encriptación, es decir, que sea un texto plano, mediante un texto plano. Bien, entonces la información se va a mandar por ahí. Bueno, y hay que hacer cierre el formulario. Bien, ahora vamos a ver qué hay dentro de un formulario. Generalmente acuérdense que estaba lleno de campos de texto, ¿sí? Para que el usuario rellene la información y esa información la podamos trabajar. Bien, los campos de texto que se puede usar dentro de un formulario serían la etiqueta input. ¿Qué serían estos inputs que ustedes ven aquí? Si pongo, vamos a usar la propiedad type igual a text. ¿Qué significa esto? Que este campo de entrada input sería una entrada, ¿sí?
de tipo text, o sea, lo que carga aquí va a ser texto. Bien. Generalmente, como ustedes van a tener varios inputs, o sea, para capturar información dentro de un formulario, estaría bueno que le den un nombre. Vamos a usar la propiedad name y el nombre de la caja, ¿sí? El nombre de esta caja de input, ¿sí? Campo de texto, donde quiera cargar el usuario su información. Bien, le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, este lo vamos a dar que sea nombre, este se va a llamar correo, este se va a llamar el input contraseña, contraseña 2. Entonces está bueno que tengan un nombre, ¿sí? Porque ustedes van a trabajar con muchos inputs. Entonces está bueno que tengan un nombre para diferenciar cada uno de los componentes que tienen aquí. Bien, si pongo type, por ejemplo, para la contraseña, ¿sí? Generalmente vieron que no aparece así tranquilamente la contraseña, aparece punto, 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 o asterisco, 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 ¿o no? Bien, para que un campo sea de input, sea de tipo password, van a poner en su par de type password. Entonces van a aparecer los puntos, puntos, puntos así, ¿sí? Sin mostrar la contraseña. Y le damos un propiedad name para decir que este input va a tener este nombre para que yo lo pueda trabajar dentro de mi código, ¿sí? Bien. Con estos inputs, ¿qué se puede hacer? ¿Qué otras propiedades tienen? Tienen el size, que define el tamaño de la caja, o sea, la cantidad de caracteres que yo puedo cargar. El máximo, ¿sí? Es el tamaño de los caracteres que tenemos aquí. Maximum length. Esta propiedad, si ustedes definen 10, por ejemplo, solamente se van a poder cargar hasta 10 caracteres. ¿Sí? Define el máximo largo de caracteres que se pueden cargar dentro de un campo input. Value es el valor que definimos, ¿sí? Que queremos que vaya aquí. Por ejemplo, si yo pongo en value igual a Christian, acá directamente cuando se ejecute la página aparecía Christian el nombre. O sea, el texto ya aparecería cargado, ¿sí? Bien. En la propiedad name, como habíamos dicho, es para darle un nombre a cada uno de los inputs, identificando cada uno. Bien, ahora, generalmente hay partes donde se trabaja con texto largo, digamos. No solamente un input, sino que hay texto largo. Por ejemplo, un cuadro donde hay acá... Por ejemplo, acá yo puedo cargar linealmente. Pero ¿qué pasa si quiero cargar varias líneas? O escribir, no sé, un resumen. Entonces, capaz que necesito un textarea. ¿Sí? Para cargar todo ese texto. Este sirve para texto largo. Bien. Bien, ahora vamos a ver la parte de las listas de opciones. Generalmente, vieron cuando hay un formulario, hay una lista de opciones desplegable donde podemos seleccionar alguna opción. ¿Cómo se hace? Mediante la etiqueta select, ¿sí? Barra select. Esta herramienta, esta etiqueta digo, nos permite hacer una lista desplegable, como vemos aquí. Avión, auto, tren. ¿Sí? Una lista donde yo presiono y prácticamente se despliega una lista de opciones. Bien, ¿qué propiedades se pueden usar? Podemos usar la propiedad size, ¿sí? Que le da un valor, ¿sí? Un tamaño, ¿sí? O sea, la cantidad de opciones que yo quiero que tenga, ¿sí? Mi lista. Por ejemplo, si pongo acá en valor, va el valor que quiero que tenga el size. Si pongo 4, va a tener solamente hasta 4 opciones, restringiendo hasta 4 opciones. Hay una propiedad múltiple. Si yo la pongo dentro de la etiqueta select, múltiple, ¿qué quiere decir? Que se puede elegir más de una opción. Si ponemos la propiedad selected, ¿sí? Dentro de una opción, ¿sí? ¿Qué va a aparecer? Cuando ejecutemos nuestra página, ese ítem de la selección va a aparecer ya seleccionado por, ¿cómo decirlo?, en forma predeterminada. Veamos aquí, vamos aquí a la parte de ejemplo mejor. Aquí se ven mejor. Bien, a ver, veamos aquí. Aquí, miren. Veamos, empecemos con este. ¿Sí? Select name, digamos transporte. Esta etiqueta es un name, su identificador va a ser transporte. Size de 2. ¿Qué quiere decir? Que se va a hacer visible solamente 2 ítems de la lista, de toda la lista que tenga. Múltiple quiere decir que yo puedo seleccionar más de una opción. Vemos option, select. Después, luego del select, se usa la etiqueta option. ¿Para qué? Porque cada uno de estos es un option. Option, option, option. ¿Qué quiere decir? Que me define cada uno de los elementos de la lista. Auto, avión y tren. Sí, es lo que se mostraría tranquilamente. Esto lo que hace es prácticamente que se visualicen dos opciones, como vemos aquí. Bien, y múltiple que se pueda seleccionar más de una. Bien, ¿qué pasa acá con el selected? Por ejemplo, si yo tengo mi selección desde aquí hasta aquí, cada una de las opciones, y si le agrego selected, fíjense dónde se agrega el selected. A la opción se agrega. Tengan en cuenta, a la opción. No vayan a querer poner aquí. ¿Qué quiere decir? Que esta opción tren va a aparecer cuando se ejecute predeterminada
seleccionada, ¿sí? O sea, va a aparecer ya seleccionada. Eso significa select. Value. ¿Qué significa? Value. Significa que yo le voy a dar un valor a cada una de la opción. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Value 1, 2, 3. O sea, la opción 1 para mí vale 1. Para la opción 2 vale... La opción avión vale 2. ¿Qué quiere decir? Cuando yo lo capture, yo ya sé que capturando 1, yo sé que eligió el avión. Capturando el 2, o sea, el valor de esto, eligió el auto y después el avión, ¿sí? Si eligió el 3, el tren. ¿Vieron? Y así prácticamente se puede ir jugando, por decirlo así, con una selección, ¿sí? Bien. Bien, ahora lo que vamos a ver son las listas, pero con radio button y checkbox, como lo ven aquí. ¿Vieron? Si recuerdan que ustedes en las páginas tienen para seleccionar, para tildar, varias opciones. Bueno, el checkbox se usa para seleccionar varias alternativas. El radio button solamente entre una y otra, digamos. Es más usada, si es varón o mujer, entonces elegimos una nada más. Este checkbox se sirve para seleccionar varias opciones que tengamos. Bien, vamos a la parte de código. Por ejemplo, si queremos definir una parte del que sea de tipo radio button, ¿cómo lo definimos? ¿Sí? Dentro del radio, por ejemplo, en etiqueta input, en la parte de type, ponemos radio, entonces se generaría de tipo radio. Algo así van a generar cada una de las entradas. Le vamos a dar un nombre, transporte, y le vamos a dar un valor 1. Y dentro de eso vamos a poner auto, por ejemplo. ¿Sí? Y así para cada una de las propiedades. ¿Sí? Cada una de las alternativas que tengamos. En la parte del radio. Bien, ¿cómo definimos un checkbox? Un checkbox ponemos input, que la etiqueta input sea de tipo check, o sea, se parece a un cuadradito. ¿Cómo se va a llamar? Transporte en este caso, value, el valor que quiero que se llame este elemento, y dentro, ¿y qué va a mostrar? Auto. ¿Sí? Entonces acá aparecería auto, ¿sí? Dentro de un check. Aquí un check, ahí dice auto, y acá estaría el check para seleccionar. Tienen, fíjense, lo mismo parecido al select. Este tiene checked. Checked, ¿qué quiere decir? Que ya aparezca seleccionada la opción que yo elija. Vieron que va dentro de la etiqueta. Bien, eso es para selección. Bien, radio button y checkbox. Bien, vamos a ver ahora el submit, ¿sí? Que generalmente se ve mucho, ¿sí? Para enviar la información y que se usa con botones. Fíjense, para definir un botón de tipo submit voy a poner un input tipo submit y se va a generar un botón algo así. Con value significa el valor que se iría a mostrar, ¿sí? Enviar información. Bien, generalmente los formularios se pueden enviar, acuérdense como había visto, un action a donde lo quiero mandar, un método y una encriptación, ¿sí? Mediante cómo va a ser el formato del envío. Y un nombre, en este caso le vamos a dar un nombre al formulario. Imagen se va a llamar todo el formulario. Bien, dentro fíjense, hay dos tipos de input, ¿sí? Input type imagen y dice que el atributo este sirve para personalizar, quiere decir que incluye, por ejemplo acá tenemos un input tipo imagen, name button, ¿sí? En la parte de dirección aparece la imagen. Entonces, dentro del botón, lo que se va a aparecer, dentro de el botón, se introduce dentro de la imagen que hemos seleccionado, ¿sí? También podemos hacer un input tipo file, o sea que el usuario pueda cargar un archivo. ¿Vieron que esos botones seleccione el archivo y se carga un archivo? Bueno, acá se hace mediante input tipo file. Sí que me permite cargar un archivo, ¿sí? Dentro de eso. Es un botón de tipo para cargar un archivo, ¿sí? De nuestro escritorio, ¿sí? Bien, el tipo submit, acuérdense, es solamente para que agregue un botón del envío, ¿sí? Para que se pueda enviar la información. Y esto generalmente el submit se usa en formulario. Generalmente tengo un formulario, entonces al final hay un botón submit para enviarlo e información hacia otra dirección. Bien, ahora lo que vamos a ver es la etiqueta div y spam. ¿Sí? ¿Para qué sirven? Se usa generalmente el div para separar una parte del contenido, o sea, como contenedores. Fíjense, acá tenemos un div, acá dice cabecera de la página, div, cuerpo de la página, div, pie de página. Y fíjense cómo aparece. Separa en secciones, ¿sí? Nos sirve para separar en secciones nuestro HTML. Bien, entonces son como contenedores y nos permiten separar cada una de las secciones que iríamos a trabajar. Porque generalmente tenemos varias etiquetas, entonces está bueno encerrarlo dentro de un bloque div, o una etiqueta div, ¿sí? Para que sigamos esta etiqueta div, este div
contiene la parte de la cabecera, esta div contiene la parte del cuerpo, esta parte la pie de página, generalmente lo que está abajo. Bien, sirve para separar secciones nada más. El spam, ¿para qué me servirá? ¿Qué diferencia hay entre div y spam? El div era para separar en secciones, como ustedes habían visto o no. ¿Sí? Y bueno, ¿para qué aparece el color así bien bonito? Bueno, está aplicado con estilo, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Bien, el spam. Bien, entonces el spam me sirve a mí para hacer subdivisiones. Por ejemplo, fíjense acá cabecera y acá dice D pero está en color. La y página y está en otro color. Bien, ¿cómo se hace eso? Fíjense, acá hay un div que corresponde al primero que está aquí. Luego dice cabecera, que es lo que tenemos aquí. Pero dice un span, desde aquí hasta aquí termina. Y acá adentro está la palabra D. Pero fíjense, se le está aplicando un estilo, o sea, eso ya lo vamos a ver, no se preocupen en eso. Le estamos aplicando que sea de color verde. Entonces, esta sección, subdivisión, o sea, esta parte, esta subsección, podríamos decir, ¿sí? Esta pequeña parte, la vamos a colorear de verde. ¿Qué pasa si yo la otra parte? Bueno, aquí dice la, no está dentro de un spam, pero lo que sigue es otra sección. Bien, es como se está haciendo una subdivisión. ¿Vieron? Página está de color naranja. ¿Vieron? Entonces, como me sirve dentro de un div, yo puedo hacer subdivisiones con el spam. O sea, dividir unas partes que yo necesite, ¿sí? Para hacer cualquier, bueno, lo que yo quiera hacer de acuerdo a mi aplicación, ¿no? En este caso estamos pintando la primera, esta parte de color verde y esta de naranja, ¿sí? Usando subdivisiones. Bien, para eso me sirve el div y el spam, ¿sí? Acuérdense, el spam dentro recibe un texto nada más. Bien, vamos a esta parte, vamos a la parte de ahora, llegamos a la parte del fin de estilo. ¿Sí? Una vez que ya conocemos más o menos la etiqueta que se pueden usar o todo lo que se puede usar con HTML, ¿sí? Vamos a aplicarle estilo, o sea, vamos a aplicarle color, vamos a decirle que sea más estético, un diseño, ¿sí? ¿Con qué se hace? Con CSS, que es un lenguaje, ¿sí? Para la apariencia y presentación de nuestro HTML, porque si tenemos HTML puro, prácticamente lo que se va a mostrar en pantalla no va a ser amigable al usuario. Entonces aplicamos HTML para la presentación. Bien, esto se maneja en forma de cascada, ¿sí? ¿Por qué? Porque se aplica de arriba hacia abajo, ¿sí? Como tenemos aquí, de arriba hacia abajo. Entonces la combinación de HTML más CSS en nuestro navegador nos daría una apariencia algo así, una página como ustedes la conocen, ustedes ven, y se generan páginas más profesionales, o sea, más estéticas, amigables al usuario. Bien, vamos a ver cómo se usan. Sí, hay tres maneras distintas de usar un CSS dentro de un HTML. Bien, tenemos la externa, interno y embebido. Bien, ¿cómo será externo? Prácticamente el CSS estaría en otro lado. Sí, o sea, no estaría dentro del HTML, estaría en otro lado. O sea, sería un archivo aparte, podríamos decir. Bien, ¿cuál sería? ¿Este o este? Este sería. Cuando sea un CSS externo, fíjense, acá tenemos un HTML con HTML5, HTML aquí comienza y acá tenemos la parte del head. Entonces, van a agregar una etiqueta link, donde van a poner la propiedad rel, style, jet. Bien, esto se autocompleta con esto, href. Y acá va la referencia al archivo CSS que ustedes quieren llamar para aplicar a su HTML. Entonces, fíjense acá dice la extensión de los CSS es con .css. Entonces ya se reconoce que cada archivo que tenga la extensión es una hoja de estilo. En este caso, la referencia externa sería algo así. Bien, href aquí va la dirección donde está ubicado nuestro archivo de estilo externo. ¿Cómo sería con C? Interno. Prácticamente, interno, ¿qué le quiere decir? Dentro del HTML va a estar el CSS. Sería de esta forma. Fíjense que tenemos un HTML. Dentro de la parte del head van a agregar la etiqueta style. ¿Se acuerdan que aquí en el head se podría agregar el style? Sí, ¿no? En esa parte que habían visto la parte del head. Vamos a agregar la etiqueta style. Vamos a poner type de tipo text barra CSS. O sea, todo lo que agrega aquí va a ser un CSS. Fíjense, acá estamos definiendo un CSS. Div, que es las etiquetas div. Abro llave, cierro llave y acá van dentro las propiedades, ¿sí? De ese div. O sea, qué color, qué apariencia le quiero dar a las etiquetas div. En este caso, background. ¿Qué significa en inglés? Bueno, fondo, ¿sí? Y acá tenemos dos puntos y luego va el valor que le vamos a dar al background, ¿sí? Al fondo. En este caso, FFF, un código hexadecimal, ¿sí? Que representa a un color.
Bien, punto y coma. Y así podemos ir agregando aquí nuestra hoja de estilo. ¿Sí? Ya vamos a aprender a crear cómo se crean los estilos, cada uno de estos, porque pongo div, abro y cierro llave. Pero así, algo así sería un CSS interno. Tenemos el externo, interno. ¿Cómo sería el embebido? El embebido sería que prácticamente dentro de cada etiqueta,